¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo es para mí saludarles una vez más, agradeciendo al Señor por este nuevo día, por la bendición de la noche, por el descanso y por el privilegio que se nos concede de iniciar el día estudiando la palabra de Dios. Alabo al Señor por este plan maravilloso de reavivados por su palabra y pido al Señor que esa palabra se internalice en tu vida y en la mía, transforme tu corazón y mi corazón, transforme tus pensamientos y mis pensamientos y en consecuencia la gracia del Señor nos haga crecer a la estatura de Cristo Jesús. Esa es la promesa bíblica y esa promesa solo se puede alcanzar a través de una vida de relación permanente, estable, segura, real con Cristo Jesús. Y esa relación verdadera, segura, estable, solo se logra a través del estudio de la palabra y de la oración. Estudio de la palabra y la oración que nos lleva a obrar conforme a lo que el Señor quiere que obremos. Antes de iniciar el capítulo correspondiente al día de hoy, te quiero pedir que te suscribas al canal si estás viendo este video, compartas el mismo con otros para que el mensaje de salvación llegue a muchos más y en consecuencia la salvación también entre en hogares que a lo mejor tú no conoces, pero al expandir el evangelio a través de estos medios vamos a alcanzarlos con la ayuda del Señor. Hoy estamos llegando al capítulo número 12 del libro de los Hechos. Vamos a encontrar en este capítulo la muerte del primero de los discípulos de Cristo Jesús. No es el primer mártir, ya el primer mártir ha muerto, que es Esteban, fue el primer mártir de la iglesia cristiana, conocido por lo menos. Ahora vamos a encontrar la muerte del primero de los 12 discípulos de Cristo Jesús. Dice que Herodes echó mano a algunos de la iglesia y mató a espada a Santiago. Y viendo que esto había agradado a los judíos, que esto había gustado. Recuerda que Herodes era despreciado por los judíos, no lo querían, era un gobernante impuesto por el imperio, simplemente estaba allí porque gozaba del apoyo imperial, pero no gozaba del apoyo del pueblo. Así que él procuraba hacer las cosas para agradar a los judíos, para ganárselos. Y cuando él se dio cuenta que matando a Santiago había agradado a los judíos, entonces fue por una cabeza más visible de la iglesia. Dice la Biblia que colocó preso a Pedro. Pero ya sabiendo los antecedentes de que Pedro también había sido encarcelado anteriormente y había salido de la cárcel, Herodes trató de tomar las medidas humanas para evitar que esto ocurriera. Dice que Pedro fue encarcelado y fue puesta 4 guardias diferentes de 4 soldados cada uno. Es decir, Pedro estaba aquí, habían 4 soldados, aparte de los 2 que sujetaban a Pedro por las esposas, 4 aquí, la puerta, 4 aquí, la puerta, 4 aquí, la puerta. Es decir, humanamente hablando, era imposible que Pedro escapara. Pero me llama la atención poderosamente lo que dice la palabra de Dios. Herodes no lo mató enseguida. Herodes quería matarlo luego de la fiesta de las Pascuas. Quería sacarlo para juzgarlo y matarlo luego de la fiesta de la Pascua. Pero mientras tanto, esto me encanta, la iglesia hacía oración permanente por él. Es decir, la iglesia se unió pidiéndole al Señor que, si era su voluntad, mantuviera la vida del apóstol Pedro, liberara a Pedro de aquella cárcel. Y la noche anterior a que Herodes le sacara al pueblo para juzgarle y matarle, la Biblia dice que el cielo respondió la oración de su amada iglesia. Un ángel visitó la cárcel donde estaba Pedro y un resplandor enorme alumbró la cárcel. Dice la Biblia que tocó a Pedro y lo despertó. Y esto me llama la atención.
Mira qué interesante. Mira lo que ocurre cuando en el corazón está verdaderamente internalizada la palabra de Dios y está el corazón lleno del Espíritu Santo, la mente llena del poder de Dios. Al día siguiente, Pedro sabía que Herodes le iba a matar, pero estaba durmiendo, tranquilo, confiado en el Señor, confiado en que Dios era el que estaba al control de su vida, y si vivía o moría, él no podía hacer nada. Era el Señor el que lo iba a cuidar y a velar por él. Así que él estaba durmiendo, y dice que el ángel le tocó, Pedro despierta, y cuando ve al ángel, el ángel le dice: mira, cíñete, átate las sandalias, cúbrete con tu manto y acompáñame. Y en el instante las cadenas que estaban sujetando a Pedro, a los soldados, se cayeron. Él se levantó, se ciñó. La palabra cíñate se usa en la Biblia para ajustar el cinturón del vestido. Puede que Pedro haya sacado un poco, aflojado el cinturón para dormir más tranquilo, o también se utiliza para vestirte. Cualquiera de las dos pudo haber sido la usada acá. Cíñete, átate las sandalias, cúbrete con el manto que llevas y acompáñame. Y dice la palabra de Dios que Pedro con el ángel fue atravesando las puertas, a través de las guardias, a través de los soldados que habían sido colocados allí para custodiar la prisión de Pedro. Y cuando llegaron a la calle, entonces el ángel desapareció. Y fue en ese instante cuando Pedro entendió lo que estaba ocurriendo. Hasta ese momento Pedro imaginó que estaba en una visión. Hasta ese momento Pedro imaginó que el Señor le estaba mostrando algo en visión. Él mismo no lo creía. ¿Cómo fue que las cadenas cayeron? ¿Cómo fue que pasamos por dentro de entre los guardias, entre los soldados, y nadie se percató de nosotros? Pero cuando llegó a la calle, se dio cuenta que era una realidad y dijo: ciertamente ahora comprendo que Jehová, que Jesús, que mi Salvador, que Dios ha mandado a su ángel para que me libere de la cárcel. Y entonces dice la palabra de Dios que el primer lugar donde fue a donde María, madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Si entendemos bien, María era hermana de Pedro, porque Juan Marcos era sobrino del apóstol Pedro. Toca la puerta, dice la palabra de Dios. Rode escucha que están tocando, va a abrir, y cuando se da cuenta que es Pedro, adentro la iglesia estaba orando, ahí adentro estaban los hermanos en oración. Rode no abrió la puerta, salió corriendo, y entonces le dijo a todos: está Pedro en la puerta, Pedro está viniendo. Pero la gente le dijo: tú estás loca, ¿cómo va a ser posible? Y esto me llama la atención. Así somos los seres humanos. Cuánta verdad tenemos que aprender, y me alegra porque la Biblia presenta a los héroes de la fe como son seres humanos finitos. Estaba orando para que Pedro fuera liberado y no creían que Pedro fue liberado. Qué cosa tan terrible. Pero así somos los seres humanos. Oramos y no creemos que eso va a ocurrir. Así que ellos vienen, Pedro sigue insistiendo, vienen, se dan cuenta que es Pedro de verdad, glorifican a Dios. Él les hace seña de que se callen, les cuenta lo que ocurrió, y entonces ordena que le informen a Jacobo, a Santiago y a los demás lo que ha ocurrido, y se va de este lugar. Este Jacobo que presenta acá no era ya el discípulo, ya él ha muerto. Recuerda que murió antes del encarcelamiento de Pedro. Este Jacobo, este Santiago, sin duda es el hermano de Jesús, el autor de la epístola de Santiago, y quien presidió el primer concilio de la iglesia allí en Jerusalén. Al día siguiente, el alboroto, todos los soldados en su lugar, las puertas cerradas, pero no está el prisionero.
Herodes hace una investigación y ordena la muerte de todos estos soldados. Ordena la muerte de todos los que estaban cubriendo allí la guardia de Pedro. Mueren los soldados y Herodes decide trasladarse de Judea a Cesarea. Allí se quedó. Y dice la palabra de Dios que los de Tiro y Sidón, con los cuales Herodes estaba muy molesto, intentaron hacer la paz con él. Sobornan a uno de los cercanos ayudantes a Herodes para llegar hasta él. Hacen la paz y luego dice que un día, cercano a esto, Herodes se sentó en el tribunal vestido con sus vestiduras reales y les arengó, es decir, les habló, les dio un discurso. Arengar es un discurso bien estructurado, un discurso bien bueno. Y la gente se emocionó y dijo: voz de Dios y no de hombres. Imagínense, alabaron a Herodes como un Dios. Y Herodes no desmintió esto, sino que al contrario se creció. Y dice que en ese mismo instante fue herido por Dios y comido de gusanos. Vivo se pudrió y los gusanos le comieron. Mira, aquí hay una lección interesante. Herodes había acabado hace rato su tiempo de gracia. Él había hecho demasiada maldad. Y la última fue creerse Dios, colocarse en el lugar de Dios. Y allí fue juzgado y castigado de una vez. Pero concluye la palabra de Dios diciendo: pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, gloria a Dios. A donde era predicada esta palabra hacía el efecto que se esperaba. Y después de haber cumplido su misión allí, donde estaban Bernabé, en Antioquía, Bernabé y Saulo regresan a Jerusalén, pero esta vez llevando a Juan Marcos. Inician a Juan Marcos en la predicación, inician a este joven en la predicación. Qué hermoso el capítulo número 12. Qué grande es nuestro Dios. Qué gozo es saber que Dios defiende a sus hijos, que escucha sus oraciones. Qué gozo es saber que Dios abre las cárceles para liberar a aquellos que hoy sufren o están presos a causa del Evangelio. Y qué gozo es saber que el Señor mismo será nuestro guardián y nuestro defensor. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, por tu cuidado protector. Muchas gracias, Señor, por la misericordia que nos concedes de estudiar tu palabra y por las lecciones que encontramos en ella. Gracias por el capítulo 12. Gracias por el cuidado que tienes de tus hijos. Gracias porque velas por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a mis queridos amigos, hermanos, hermanas